Soy docente. Buenas tardes, docente. Buenas tardes. Voy a tomar la asistencia, ¿ya? ¿Cuándo? Presidente, profesor, buenas tardes. Alfaro Alemán. Profesor y compañeros, el día de hoy, mi equipo y yo les vamos a hablar de lo que son las características y medición de los valores financieros del mercado de capital. Los autores del presente trabajo son Carlos Anton, Xiomara Arizola, Brigitte Bayona, Ashley Dios, Leslie González, Donora, Joser Olivos y Vanessa. Siguiente diapositiva, por favor. El título de nuestro trabajo, calcándolo nuevamente, son las características y medición de los valores financieros en el mercado de capital. Siguiente diapositiva. Muy bien. Cuando hablemos de mercados de capitales, vamos a referirnos de manera fundamental a aquellas colocaciones nacionales. ¿Y qué es la colocación? Bueno, de manera general vamos a irnos a una deuda o al capital. Actualmente se cuenta con una gran variedad de mercados de capitales alrededor del mundo, en donde gracias a ello se crearon muchas oportunidades de inversión financiera. Pero el surgimiento facilitó lo que fue el acceso a recursos de manera ordenada. Un ratito. Desde un punto de vista ético, se dice que la bolsa de valores viene siendo un mecanismo o una institución del mercado que va a permitir la interacción tanto de la oferta como de la demanda de los activos financieros. Un mercado va a ser eficiente siempre y cuando presente una información que resulte relevante. En el Perú también existe este mercado como una alternativa al financiamiento tradicional, lo cual permite a los inversores obtener una mayor y una mejor rentabilidad. Siguiente diapositiva. Bueno, para poder explicarle más sobre lo que es nuestro tema, debemos empezar definiendo primero qué es el mercado de capital. Entonces, el mercado accionario, o bien conocido como de capital, viene siendo una clase de mercado financiero, donde se compran y venden deudas en un mediano o largo plazo, que las de largo plazo, obviamente, como conocemos, tienen que ser mayores de un año. O también aquellos valores que se van a encontrar respaldados por acciones. Estos se van a encargar de canalizar la riqueza de los ahorradores para aquellos que puedan darle un mejor uso o un uso más productivo en un largo plazo. Los mercados de capital son supervisados por un motivo en especial, que es proteger justamente a sus inversores de algo que conocemos como el fraude. Entonces, le voy a pasar a mi compañera para que siga explicando sobre este tema. Siguiente diapositiva. Ya, como siguiente punto en nuestra exposición vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre el mercado de capital y el mercado monetario, ¿no? Entonces, para poder ver esto, tenemos que existen dos aspectos muy importantes y principales, los cuales son el riesgo y la liquidez. En el caso del riesgo, tenemos que el grado de riesgo de los emisores en el mercado de capital se extiende a un gran número de agentes, emisores públicos con garantía del Estado, emisores con alto
nivel de riesgo, entre otros, ¿no? Esto quiere decir que en el mercado de capitales el riesgo para estos inversores es elevado, debido a que nadie asegura la rentabilidad del capital invertido. Entonces, el riesgo en las inversiones suele clasificarse por agencias de rating o de calificación crediticia. Por otro lado, el riesgo en el mercado monetario es menor, debido a la solvencia de sus emisores y al hecho de que los productos financieros asociados a este mercado ofrecen inversiones con capital asegurado. Normalmente se utilizan los productos del mercado monetario para aparcar capital durante un determinado periodo. Ahora, el siguiente punto, que es la liquidez, nos dice que mientras que los títulos emitidos del mercado monetario eran plenamente líquidos, en los de capital hay una gran diversidad de liquidez. El principal propósito del mercado de capitales, por un lado, es el ayudar a satisfacer las necesidades de liquidez para negocios o empresas a largo plazo, ya que este tipo de mercado nos ofrece una gran liquidez de los títulos que ofrece. En cambio, por otro lado, el propósito del mercado monetario permite satisfacer necesidades de capital con una deuda a corto plazo, por lo que no se usarían productos del mercado monetario para, por ejemplo, financiar proyectos a gran escala o para mejoras en el capital. Como conclusión, tenemos que a la hora de elegir qué tipo de mercado financiero se adapta mejor a las necesidades de uno, hay que evaluar las ventajas y desventajas que ofrece cada tipo de mercado. Entonces, si lo que queremos es tener nuestro mercado capital asegurado durante un corto espacio de tiempo, quizá la mejor opción sea recurrir a un producto del mercado monetario, mientras que si lo que buscamos nosotros es tener un alto rendimiento a largo plazo, puede que nos convenga mejor más un producto de mercado de capitales. Le doy paso a mi siguiente compañero. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, tenemos las características del mercado capital. Como bien sabemos, el mercado capital es un conjunto de mecanismos que cumplen una función de asignación y distribución. Esta distribución tiene las siguientes características. Tenemos alto riesgo en las operaciones, que dependiendo de la cantidad de capital puede tener ganancias o pérdidas, ya que el éxito de los inversores dependerá de la buena administración que realice la empresa en la que invierte. Esto porque hay otros factores también que involucran el alto riesgo en las operaciones. Por ejemplo, la productividad, el incremento de las ventas de una empresa pueden significar ganancias para el inversor, o un riesgo en el caso de que se produzcan pérdidas y la empresa llegue a fracasar. Tenemos como característica también la gran liquidez. Esto porque se maneja muchísimo dinero en el mercado de capitales, porque las empresas hacen lo imposible para poder obtener inversores, ya que estos lo que hacen es invertir en sus empresas una gran cantidad de dinero. Este incremento exponencial de la liquidez de una empresa le puede servir para muchas cosas, como adquirir inventarios al mayor, expandir sus sedes, aumentar la cadena de producción o invertir inclusive en estrategias de venta y mercadeo. Luego tenemos el enorme rendimiento. Porque su rendimiento esto se refiere a su rendimiento en tiempo, porque el secreto para que estos mercados de capital se mantengan es su rendimiento en el tiempo, ya que se ve reflejado por la cantidad de acciones que se siguen disponibles a lo largo del tiempo que la empresa está siendo operativa. Por lo que se trata de un mercado muy movido y con muchos cambios, pero que se mantiene siempre fiel a su estructura de compra y venta de acciones, tanto por parte de la empresa como entre intermediarios. Luego también tenemos el plazo de tiempos variables, porque nos da una enorme diversidad en cuanto a los plazos pautados, porque las empresas pautan muchos plazos por ambas partes. Esto ya sea para la suspensión del pago de las deudas o para la culminación de estas mismas. Es por esto que vemos inversiones a mediano o largo plazo, que pueden durar entre 1 hasta 20 años, esto dependiendo del acuerdo, como dije anteriormente, de ambas partes. Por lo que a las empresas les conviene un trato de largo plazo,
que garantice una holgura para poder reponer el dinero. Pero en cambio, mientras que al inversor va a requerir una revolución lo más pronto posible, porque esto hace que gane más intereses. Luego tenemos como otra característica la variedad de alternativas. Esto porque en los mercados de capitales no es una clase fija, ya que hay muchas variaciones en lo que respecta a los mercados de capitales. Esto porque no se mantiene estática, por lo que la economía a lo largo del tiempo va realizándose cambios en un país. Y lo que pasa es esto. También se denomina flexibilidad de los mercados de capitales, porque son como una alternativa de comercialización viable tanto para personas como para quienes quieren invertir su dinero y quienes buscan un financiamiento en sus emprendimientos. Le doy paso a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva. Tipos de mercados de capital. Este mercado se divide en 3 tipos. Primero tenemos al mercado de renta fija, que hace referencia a aquellos mercados en los que negocian activos financieros de deuda emitidos por los estados, organismos, entidades públicas y también las empresas privadas. En este mercado se negocian títulos de renta fija, como los bonos, las letras, entre otras. Y por tanto, su poseedor es un acreedor de la empresa emisora. Por eso también se le conoce como mercado de crédito. En los mercados de renta variable, que es el segundo tipo, el poseedor de una acción compra una parte de la compañía. Por lo tanto, los poseedores de este mercado de renta fija tienen una posición jurídica distinta. Y esto se verá reflejado en las obligaciones que cada uno tiene que afrontar en un evento crediticio. También tenemos al mercado de renta variable. Es el mercado donde se negocian acciones, conocido como la bolsa. Para ello, las empresas que cotizan la bolsa dividen su capital en partes. Y a eso es a lo que se denominan acciones, que vienen a ser las participaciones en el capital de la empresa. Las empresas pueden optar por poner todo o una parte de sus acciones a la venta, normalmente en oferta pública de venta. Y por último tenemos al mercado de derivados, que son mercados derivados de otros mercados. Un derivado financiero es un activo financiero, cuyo valor viene de los cambios de otro activo, llamado activo subyacente. Es decir, el derivado tiene su origen en el activo que genera. Por eso que se conoce a los productos que se negocian en estos mercados como derivados financieros. Los derivados pueden tener como activo a una acción, un bono, un tipo de interés o una materia prima. Le doy el uso de la palabra a mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Yo les voy a hablar sobre qué son los valores o los instrumentos financieros. Bueno, estos instrumentos financieros van a actuar como una herramienta en forma de contratos, los cuales van a conformar un apoyo a lo que es la inversión y son celebrados entre 2 partes, o sea, son firmados, son pactados. Según la NIF, estos contratos lo que van a generar para el tenedor, o sea, la persona física o la persona jurídica que va a poseer de manera legal un título o valor financiero, van a generar lo que es un activo financiero, mientras que para el emisor lo que va a generar es un pasivo. En pocas palabras, lo que quise decir es de que ese instrumento financiero para en este caso el comprador, lo que va a generar es un recurso económico por motivo de la inversión que se ha realizado, y para el vendedor lo que va a generar es que va a adquirir la obligación para poder liquidar este derecho. Bueno, dentro de estos tipos de instrumentos financieros, vamos a poder distinguir entre 2 grupos principales, que son instrumentos complejos y los no complejos. En los no complejos vamos a encontrar la renta variable, como ya lo mencionó mi compañera, que van a estar lo que son las acciones de empresas, bonos gubernamentales, fondos de inversión, y en lo que son
los instrumentos complejos, vamos a encontrar lo que son los acuerdos de compra y venta por un precio determinado y que se van a terminar por cobrar en la fecha de vencimiento. Entre lo que son los valores o los instrumentos financieros, vamos a encontrar lo que son las acciones, instrumentos de deuda de corto, mediano, largo plazo, cuotas de fondos de inversión, entre otros. En estos instrumentos financieros van a tener lo que son diferentes características que entre las que más van a destacar son la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, con respecto a los riesgos de los valores o instrumentos financieros, el riesgo en este caso va a ser determinado por las garantías que vaya a presentar el vendedor con respecto a la capacidad que va a tener para poder cumplir con las obligaciones adquiridas por el contrato en un tiempo establecido, ¿no? Y así, a menores garantías de pago va a ser mayor el riesgo que va a asumir en este caso el tenedor. Y bueno, la rentabilidad se va a contraponer con el riesgo y a mayor riesgo, lógicamente que para el tenedor lo que va a hacer es esperar una mayor rentabilidad. Entre los tipos de riesgo vamos a tener al riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de liquidez y el riesgo de insolvencia. Y les cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva. Bien, ahora hablaremos sobre los instrumentos financieros, en donde nos menciona que un instrumento financiero es un contrato entre dos partes con el que se puede operar y puede liquidarse. En este caso, el contrato, que es una forma de apoyo a la inversión, da lugar a un activo financiero para el tenedor y a un pasivo o un instrumento de patrimonio para el emisor. Esto significa que una de las entidades tendrá el derecho para recibir ciertos recursos económicos, ¿no? Mientras que la otra tendrá una obligación para liquidar ese derecho. Aquí en podemos encontrar las acciones, las obligaciones convertibles en acciones, los certificados de capital de desarrollo y los certificados bursátiles. Dentro de las acciones podemos decir que son el principal instrumento que se comercializa en el mercado de capitales. Aquí nos dice que las acciones son títulos de crédito que representan una parte proporcional del capital de una empresa, en donde al comprar acciones se adquiere una parte de la empresa, ¿no?, correspondiente al valor que representa cada acción. El rendimiento de las acciones, que es una medida de rentabilidad durante un periodo de tiempo, va a depender de las ganancias de capital, ¿no?, que tenga la empresa. Las cuales también pueden poner en riesgo, obviamente, la inversión. Tenemos las obligaciones convertibles en acciones, en donde los títulos de obligaciones son otorgados por una sociedad bursátil al titular o inversionista, ¿no?, para hacer constar su participación en el otorgamiento de un crédito colectivo. Aquí le dan el derecho, ¿no?, para exigir que el emisor pague el valor de las obligaciones entre un plazo de 3 y 10 años. Luego de esto, al concluir el plazo de la obligación, ya se va a convertir en una acción. Tenemos también los certificados de capital de desarrollo, en donde nos dice que estos son instrumentos financieros que están enfocados a empresas pertenecientes a sectores en crecimiento. Además que estas se caracterizan por tener un plazo de vencimiento específico y su rendimiento es incierto en el largo plazo.
Por último, tenemos los certificados bursátiles, los cuales son títulos de crédito que emite una empresa para así poder obtener financiamiento. Estos certificados tienen un valor nominal y un plazo de vencimiento en donde su rendimiento va en función de la tasa de interés que se establezca. Aquí podemos mencionar también que una de sus características es que ofrecen mayor seguridad jurídica al titular o al inversionista, debido a que en él se pueden incluir obligaciones de hacer o no pagos anticipados, ¿no? Tanto del capital como también de vencimiento. Les cedo la palabra a mi siguiente compañero. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con lo expuesto, hablaremos sobre las características de los valores financieros. Las tres principales características de estos valores financieros tenemos el riesgo. Se debe comprender por riesgo a que toda inversión financiera tiene un factor de riesgo y este dependerá tanto del instrumento financiero como de la situación y el entorno por el que se esté atravesando dicho instrumento cuando se realice la operación. Luego tenemos la rentabilidad. Esta característica se basa en la capacidad de obtener rendimientos y se relaciona con el riesgo, puesto que a mayor sea el riesgo, aumentará la rentabilidad. Y por último está la característica de la liquidez, que consiste en la facultad de transformar el instrumento financiero en dinero, es decir, en su valor líquido sin sufrir pérdidas. Siguiente. La medición de los valores financieros. En la medición inicial de los instrumentos financieros se reconocen a su valor razonable y en ese caso de los costos de transacción serán un gasto, pero si los instrumentos financieros se valorarán posteriormente a costo amortizado, como es en el caso de los préstamos otorgados, los costos de transacción serán a un mayor valor del activo o a un menor valor del pasivo cuando se trate, por ejemplo, de un crédito bancario. Los costos de transacción incluyen, entre otros, los honorarios y comisiones pagadas a agentes, asesores e intermediarios externos, gastos notariales y legales. No pueden tratarse como costos de transacción, las primas o descuentos obtenidos. Y por último también tenemos los instrumentos financieros como los préstamos que se contabilizan luego de su valoración inicial al costo, trayendo al valor presente en los flujos de efectivo previstos en el futuro, descontando la tasa de interés de retorno. Cuando no existe costo de transacción, la tasa interna de retorno consiste en la tasa de interés pactada, se trata de un crédito. A continuación, mi compañero les hará algunas conclusiones sobre el tema. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Para concluir el tema del cual hemos tratado el día de hoy el grupo, bueno, se podría decir de que un valor financiero es un activo que recibe una persona natural o jurídica, por la cual recibirá unos ingresos por parte de una de ambas personas, ya sea natural o jurídica. Este de hecho se materializa por un contrato que obliga al vendedor, llamado emisor del derecho, a satisfacer con pagos futuros al comprador, llamado inversor del derecho. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, también se podría dar una conclusión de que los activos de renta variable, ahí no se sabe del todo o no se puede predecir cuánto vamos a ganar o cuál es la rentabilidad que se puede tener, ya sea baja o alta, o en pérdida o ganancia. A diferencia de los activos o los valores de renta fija, que nos indica más o menos cuánto podríamos ganar en un periodo determinado de tiempo. Las ganancias aquí se pueden predecir, aunque sea con menor rentabilidad que en los de renta variable. Siguiente diapositiva, por favor, para explicar la siguiente conclusión. Ya. Muy bien. Hay tres características fundamentales que se han mencionado. Bueno, tenemos a la liquidez, al riesgo y a la rentabilidad. En primer lugar, la liquidez es cuando el dinero se convierte en efectivo.
y en cuanto lo haga, lo haga más fácil y sin sufrir alguna pérdida, más líquido será el valor o el activo. En segundo lugar, es el riesgo de un activo, que es la probabilidad que el emisor no cumpla con los compromisos. Y en tercer lugar es la rentabilidad, que es el rendimiento que se va a recibir por la inversión, los resultados que se hayan obtenido. Existe una relación entre ambas características, entre esos tres puntos. Por ejemplo, un activo financiero será más rentable cuanto mayor sea su riesgo y menor sea su capacidad de liquidez. Esto debido a que cuanto más difícil sea recuperar el dinero, más elevado será el tipo de interés que podamos fijar. Al contrario, ocurre exactamente lo mismo, puesto que los inversores que generen menos rentabilidad serán aquellos que cuenten con un menor riesgo de pago y cuenten con una mayor capacidad de liquidez, como por ejemplo depositar dinero al banco. Y esas son las conclusiones que se pueden dar de esta exposición. Muchas gracias. Sí, muy bien, como hemos visto, ¿no? En la parte financiera, ¿no? Existe mucho riesgo, ¿no? Tenemos que ver las tres características que nos acabamos de mencionar, ¿no? Como es el riesgo, la liquidez, ¿no? Y la liquidez, el riesgo, ¿no? Y la rentabilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, las empresas que entran, ¿no? Justamente al mercado, ¿no? Van a ver eso, ¿no? Ellos van a tener que ver dónde es más rentable, ¿no? Entonces van a evaluar, ¿no? La parte de inversión que van a hacer, ¿no? Y lo van a hacer en capital, ¿no? Bien de capital, o de repente va a ser en la parte corriente, ¿no? De la bolsa, ¿no? La bolsa de valores, evidentemente cuando invierten en la bolsa, por ejemplo, ahí van a tener mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo financiero, ¿no? Evidentemente, ¿por qué? Porque en la bolsa, como ustedes han visto, ¿no? Dependiendo en el tipo de riesgo que le pongan también, ¿no? Porque lo puedes poner un riesgo bajo, un riesgo medio, un alto riesgo también, ¿no? Entonces, como lo mencionaste, en alto riesgo es donde más rentabilidad vas a tener, ¿no? Pero evidentemente hay que analizarlo bien, ¿no? Porque supongamos que tengas en tal empresa, ¿no? Invertido, y esa bolsa puede caer, ¿no? Lo que ganaste se te viene abajo también. Entonces, para eso se recomienda, ¿no? Muchas veces que diversificar la inversión, ¿no? Entonces, poner cierto porcentaje en alto riesgo, cierto porcentaje, ¿no? En riesgo medio, ¿no? Y como ven, el riesgo bajo muchas veces utilizan lo que depositan en el banco, ¿no? En el banco va a correr menos riesgo, pero la rentabilidad es menor. ¿Por qué? Porque te van a pagar menos interés, ¿no? Entonces, pero estás seguro, no tiene mucho riesgo, ¿no? De que caiga la bolsa, de que se pierda tu inversión, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que para hacer una empresa, ¿no? Y para invertir también en la bolsa, ¿no? Tenemos que tener mucho conocimiento de eso. Cualquier empresa no entra, ¿no? A invertir en bolsa, ¿no? Porque evidentemente tienen que saber, o sea, lo que tú vas a invertir en bolsa es el excedente, ¿no? El excedente que tú tienes, ¿no? Porque el capital que tú utilizas así diariamente, ¿no? Ahí te reservas un poco, ¿no? Entonces, invierte el excedente. Te recomiendo siempre invertir el excedente porque es algo que te sobra, ¿no? O sea, que te está sobrando y lo puedes poner en bolsa, ¿no? Entonces, sí, es importante también eso, ¿no? Entonces, como ven, tenemos que ver que
el inversionista, el valor, cuando hablamos del valor, ¿no? Ese valor trascendental que debe tener, ¿no? El inversionista, ¿no? Porque el inversionista sabe a lo que se mete, o sea, sabe perfectamente, ¿no? Entonces, para eso tiene que ser seguro, ¿no? De los actos que va de las inversiones que va a tener, ¿no? Entonces, todo empieza como es incrementar la rentabilidad, ¿no? Disminuir el riesgo, ¿no? Y, lógicamente, tener liquidez, ¿no? Tener liquidez a las operaciones que tú haces diariamente, ¿no? Entonces, también se tiene que justificar, ¿no? Aquellas inversiones, ¿no? Se tiene que analizar las cuentas por pagar que tienen, ¿no? Entonces, eso lógicamente tienes que verlo, ¿no? No tienes que llevarte mucho, ¿no? Ahora, si tú eres una empresa ya más sólida, ¿no? Lógicamente lo que pusieron también es a largo plazo, ¿no? La inversión. Entonces, cuando tú te metes a eso, una inversión de excedente, ¿no? Es a largo plazo que tú puedes ganar y puedes perder. Entonces, el que está seguro, ¿no? El que tiene largo plazo, si tú en un momento vas a quiebrar la bolsa, pues hay tiempo que va a levantarse nuevamente, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda eso, lo que está en la bolsa, hacerlo en largo plazo. Porque si en el corto plazo, no. Únicamente cae la bolsa y ahí sigue, ¿no? Entonces, pues lo que tiene a largo plazo, sabes perfectamente que en cualquier momento se recupera. ¿No? Ese es el juego de la bolsa, ¿no? Entonces, lo importante es eso. Exposición, ¿no? Oye, continuamos con el siguiente punto.